contento de estar rodeado por toda esta familia bella y preciosa, y se ven también desde aquí. Yo ni me lo imaginaba cómo es esto. Y si tengo cara de susto, es porque estoy asustado. Estoy muriéndome del susto, pero aquí estoy. Aquí estoy y estoy muy contento. Y quisiera que se levantaran, les iba a decir que no se sentaran, pero quisiera que se levantaran, cerraran sus ojos y levantaran los brazos hacia el Señor para darle gracias, Padre, por este día. Gracias porque llegamos hasta aquí. Pero no solamente llegamos hasta aquí, hasta la iglesia, porque llegamos a este punto de nuestras vidas. Por los procesos, Señor, gracias. Queremos agradecerte por cada uno de nuestros procesos, por los cambios que has realizado en nuestras vidas, por los resultados que hemos obtenido, por los objetivos que hemos logrado, Señor. Queremos agradecerte, Padre, porque el Espíritu Santo ha hecho una cantidad de cosas en nuestras vidas a través de ti, Señor. Por haber llegado hasta este punto, quiero agradecerte, Señor. Queremos pedirte fortaleza para seguir la carrera y conseguir los objetivos. Gracias, Padre, en el nombre santísimo de tu Hijo Jesucristo. Tomen asiento. Bueno, Armando me decía ayer que hoy es el último día del mensaje, de la serie El Mensaje. Y yo recuerdo que cuando comenzó la serie, él habló algo que es muy parecido a lo que yo voy a hablar el día de hoy. Y me parece que no es casualidad. Me parece que ciertamente lo que yo voy a hablarles a ustedes hoy tiene ese contenido del mensaje que es tan importante. Y quiero comenzar porque no solamente voy a hablar del mensaje, voy a hablar de los procesos que nos llevan a llevar el mensaje, a llevar ese mensaje de salvación. ¿Quién sabe lo que significa proceso? ¿Alguien tiene idea de lo que significa un proceso? Una prueba. ¿Alguien más? Como dice mi pastor, no todos a la vez. Ya. Un proceso significa un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de personas y de recursos materiales para conseguir cambios, resultados y objetivos. Vamos a guardarnos esas tres palabras porque las vamos a estar utilizando durante todo este compartir. Y guárdenlas porque a mí la segunda se me olvida todo el tiempo, no sé por qué, pero guárdenlas por si se me olvidan, ustedes me las recuerdan. Cambios, resultados y objetivos. Dios usa procesos en nuestra vida para santificarnos, para que aprendamos a confiar en Él. Y los utiliza a pesar de que nosotros a veces decimos, oye, pero ¿qué pasa con el Señor que no me contesta? Estoy en el medio de este proceso y le ruego al Señor, le hablo y Él como que no me contesta. Pero es porque nosotros queremos saltarnos ese proceso. El Señor utiliza los procesos porque necesariamente los tiene que utilizar en cada uno de nosotros. Porque necesariamente tenemos que pasar por ese proceso. Y van a verlo más adelante. Cuando nosotros estamos en el medio de ese proceso que no logramos conseguir o no logramos escuchar al Señor, es cuando más debemos ser pacientes y cuando más debemos someternos a su voluntad, entregando nuestras vidas en sus manos. Una vez mi pastor, estábamos hablando y una vez mi pastor me dijo, mira, si todos nosotros, no solamente tú, si todos nosotros supiéramos lo que el Señor tiene planeado para cada uno de nosotros, nosotros mismos destruiríamos ese plan. Entonces, Él tiene un plan y todos los planes que Él tiene incluyen un proceso. No hay plan que Él tenga preparado para nosotros que no incluya un proceso. En la palabra hay diferentes historias que incluyen procesos. Y no es casualidad que yo esté hablando sobre procesos en el día de hoy. Porque el que yo esté aquí de pie enfrente a ustedes implicó un proceso.
un proceso largo, muy largo. Y de eso también les voy a contar más adelante. Hoy quiero hablarles de algunos procesos, de algunos personajes en la Biblia, que cuando ustedes escuchen esas historias se van a dar cuenta que tienen mucho que ver con los propios procesos que ustedes están pasando en este momento. Y se los voy a resaltar, a medida que vaya hablando, les voy a ir para que ustedes se den cuenta que cada vez que ustedes están pasando por un proceso no es algo nuevo, ya hay personas que han pasado por este proceso. Hay procesos muy difíciles que nos llevan a conseguir resultados, a cambios, a obtener objetivos. Pero yo quiero hablarles específicamente hoy de los procesos que nos van a llevar a hablar sobre una palabra de salvación. No solamente, y vuelvo y les repito, no solamente hay procesos para llegar a hablar sobre esta palabra, esa palabra de salvación. Hay otros procesos. Hay personas que están pasando por infinidades de procesos que tienen un objetivo. Pero hoy quiero hablar solamente de esos, de los que llevan, de los que no, del proceso que el Señor nos pone para poder llevar su palabra de salvación. En Hechos 13, 47, y este versículo es súper poderoso, súper poderoso. Cuando yo lo leí dije, caramba, Señor, realmente no lo pusiste por casualidad. Es extremadamente, para mí es como decir de aquí en adelante, este es el versículo que voy a llevar pegado en mi cuello, en mi frente, en todas partes. Y dice, Hechos 13, 47, porque así, y escuchen bien, porque así nos mandó el Señor, diciendo, no nos sugirió, no nos dijo, bueno, cuando ustedes puedan, tampoco nos dijo, cuando salgas del trabajo, a ver si lo llevas. Nos dijo claramente, porque así nos mandó el Señor diciendo, te he puesto como luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Y nos da una herramienta clave. ¿Cuál es esa herramienta que nos da para poder llevar esa palabra de salvación? Piensen un poco en esa herramienta, no se las voy a decir todavía. ¿Cuál es la herramienta que el Señor nos da para llevar esa palabra de salvación? Todos hemos pasado por un proceso y estamos pasando, inclusive actualmente, por un proceso, que puede ser que esté comenzando, esté a la mitad o esté al final. Y les aseguro que las personas que están pasando por un proceso y que están al final, bueno, prepárense. Porque cuando termine ese proceso, comienza otro. Comienza otro. Así que no crean que, bueno, listo, ya yo terminé mi proceso, bueno, ahora de vacaciones. No hay vacaciones. Termina un proceso y comienza otro. Como les dije antes, en la Biblia hay varios personajes que pasaron por procesos. Y voy a hablar primeramente de este personaje. Y este personaje se encuentra en Éxodo 2, del 1 al 10. ¿Saben quién es? Moisés, exactamente. Y dice la palabra, un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada, tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija de Faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija de Faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del Faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija de Faraón, ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe el niño por usted? Y ella le dijo, ve a llamarla.
La muchacha fue y trajo a la madre del niño y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido, el niño se lo llevó a la hija del faraón, el niño, perdón, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés. ¿Qué sucedió ahí? Y Moisés, porque el nombre de Moisés es yo lo saqué del río. Significa, yo lo saqué del río. ¿Qué sucedió en esa primera parte de la vida de Moisés? En esa primera parte de la vida de Moisés hubo un cambio. Porque él estaba con su madre y con su familia. Y de repente, porque Faraón había dado una orden de matar a todos los hijos primogénitos de los hebreos, sucedió todo esto que sucedió. Y ahí hubo un cambio. Él cambió de sitio de vida, cambió de familia. Sucedió un cambio. Ahí comenzó, ¿qué? Un proceso. Ahí comenzó su proceso. En la segunda parte, continúa el proceso de Moisés, que está en Éxodo 2, del 11 al 25, y dice, un día cuando Moisés ya era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, les preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó y el faraón se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir. Huyó de faraón, perdón, que voy muy rápido, disculpen ya, déjame respirar. Ya. Sí. Huyó de Faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. El que se fue a vivir no fue Faraón, que como lo leí tan rápido parecía que fuera Faraón, pero no fue Faraón, fue Moisés que se fue a vivir a Madián y empezó a vivir cerca de un pozo. Esa es la segunda parte del proceso. Si es la segunda parte del proceso, como ya se los dije antes, ¿qué sucedió ahí? Si ya hubo un cambio, ¿qué viene después del cambio? Los resultados. El resultado fue que él tuvo que irse y buscar seguridad. El resultado es seguridad. Se fue porque tenía miedo de que Faraón lo matara y el resultado fue conseguir un lugar donde vivir y obtener seguridad, estar tranquilo, porque Faraón lo estaba buscando para matarlo. La tercera parte está en Éxodo 3, del 1 al 8. Y dice, un día que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Joreb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Ojo con esto, porque ahí viene la tercera parte. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llama, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver que no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió Moisés. No te acerques más, le dijo. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa.
y yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciéndole, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo y en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de Canaán. Y así continúa. Y ahí comenzó el Señor a hablar con Moisés directamente. Imagínense que el Señor le dijo a Moisés, toma, agarra este celular y tenlo guardado porque yo voy a hablarte por ahí. Cada vez que suene el celular, ese soy yo. Y pues claro, le sonaba el celular a Moisés y él sabía que la única, porque no había más nadie con celular, él agarraba el celular, este es Dios que me está llamando, déjame. Ah, sí, Señor, dime, ¿qué es lo que quieres que haga? Y el Señor le iba hablando. Imagínense eso. El Señor hablándote por un celular, que el celular suene y tú digas, ese es el Señor que me está llamando. Imagínense eso. Es una conversación directa con Dios, que tenía Dios con Moisés. Y ahí comenzaba la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte? Los objetivos. El Señor ya estaba empezando a decirle a Moisés cuál era el objetivo de su proceso. ¿Ya? Y el objetivo de su proceso, por supuesto, hubo un momento en que el Señor volvió a llamar a Moisés y le dijo, ven acá, Moisés, yo necesito que tú lleves mi palabra a Faraón para que libere mi pueblo. ¿Qué va a llevar? ¿Y es una palabra de qué? De liberación y de salvación. El Señor le estaba dando el objetivo a Moisés para que llevara esa palabra de salvación. Objetivo principal. Todos tenemos una misión, tenemos un propósito. Es un propósito individual. Armando tiene un propósito, Hubert tiene un propósito, todos, Sara tiene un propósito, Sofía, Agustín, todos tenemos un propósito individual. Ese es el propósito más difícil de saber. ¿Cuál es mi propósito individual? Pero también todos tenemos un propósito general. ¿Cuál es ese propósito general? Llevar la palabra de salvación. ¿Qué es lo que hace Moisés una vez que sabe cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que hace Moisés cuando ya el Señor le dice por el teléfono, por el celular, mira, quiero que te levantes y vayas y hables con Faraón y le digas que Dios te está diciendo, libera a mi pueblo? ¿Qué fue lo primero que dijo Moisés? Yo, padre, ¿y quién soy yo? No, 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 no. No, yo no, yo no, yo no. Claro, y él argumentó, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, cantidad de argumentos. ¿Cuál es tu argumento? ¿Cuál es tu argumento? Ustedes se han preguntado cuál es el argumento que ustedes están poniendo para no hacer lo que el Señor les dice que haga. Porque Moisés argumentó ese día, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Pero si el Señor te está diciendo, ve y habla. ¿Qué? ¿Le voy a cargar el teléfono? Ah, no, se cayó la señal. Disculpa, Señor, pues, no te escuché lo último que dijiste, pues se cayó la señal. Así que me quedo con el principio. Piensen un poco en eso. Porque el Señor ya no quiere más argumentos. Vamos con la segunda historia. Y esa está en Jonás
Jonás 1, del 1 al 17. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección contraria, a Tarsis. Jonás es el nombre de esta persona. Pero ¿cuántos Jonás, incluyéndome, existen? ¿Cuántos Jonás hay aquí que el Señor les ha dicho, mira, ven acá, anda allá y dile esto? Y nosotros, sí, Señor, está bien. Y nos vamos por otro lado. Yo me incluyo. Para oír el Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Y así lo hicieron. Y la suerte recayó sobre Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo, respondió Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Y él dijo, tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. ¿Qué hicieron ellos? Los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. Y ahí llegó este gran pez que el Señor había enviado y se lo tragó. ¿Qué pasó ahí? Un cambio. No solamente un cambio de sitio, sino un cambio de pensamiento. Jonás estaba dentro de este pez gigantesco y ahí empezó a pensar, Dios mío, tienes razón, estoy aquí porque yo decidí estar aquí, porque en mi fuerza no hice lo que tú me estabas enviando a hacer, así que el pez se lo traga y ahí él tiene la oportunidad de cambiar de forma de pensar. Armando decía la semana pasada que oraba. Por supuesto, estaba orando, estaba dentro de ese gran pez y oraba y le decía, Señor, sácame de aquí, ya entendí. ¿Y qué significa haber entendido lo que el Señor le estaba diciendo o lo que él no estaba haciendo? Era un cambio en su forma de pensar. Y ahí comenzaba ¿qué? Un proceso necesario en la vida de Jonás para que hiciera lo que tenía que hacer. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con toda su fuerza, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua, a la furia del mar, y el pez se lo tragó. Una vez que Jonás pasó 3 días
dentro de este pez, orando, pensando, cambiando, rompiendo esas estructuras, cambiando su forma de pensar. Le dice el Señor, Señor, ya entendí, ya sé lo que estoy haciendo mal. Sácame de aquí, Señor. Llévame a donde tú quieres que yo vaya, porque yo voy a ir y voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Y el Señor le concede. 3 días después, el pez va y lo escupe. Y lo escupe en las playas de Nínive. Esa es la segunda parte, el resultado. El resultado es que el Señor lo escupe en las playas de Nínive para que Él haga lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que Él tiene que hacer? Él tenía que llevar, ¿qué? Una palabra de salvación a los ciudadanos de Nínive. Eso era su objetivo. Y el Señor se lo había dicho. Yo quiero que vayas a Nínive, porque quiero que lleves mi palabra de salvación. Pero como nosotros nos negamos a hacer lo que el Señor nos pide, el Señor nos pone dentro de un proceso. Porque el Señor tiene un plan y cada plan tiene un proceso. Y no podemos huir de ese proceso. ¿Saben cómo podríamos evitarnos esos procesos? Si el Señor nos dice, ve a Nínive a llevar mi palabra de salvación, le respondemos, sí, Señor, eso es lo que voy a hacer. Y ahí nos vamos a evitar el proceso. Porque ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Nos va a llenar de su palabra, nos va a llenar de su bendición, nos va a llenar de su gracia para que vayamos a hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. La tercera historia es la de Saulo. Es una historia que todos nos sabemos. Saulo era una persona inteligente, una persona importante, una persona estudiada, y él iba con unas cartas a buscar a los cristianos. Y de repente viene una luz enseguecedora y lo tumba. Y el Señor le habla. Y le dice, mira, ¿por qué me estás persiguiendo? Ahí está el cambio. Porque inmediatamente que él es tumbado y enceguecido por esta luz inmensa, sucede un cambio en sus pensamientos. ¿Y qué hace? Va a donde el Señor le dice que vaya. Ve a Judea y busca a esta persona. Llega a donde está esta persona y esta persona lo toca, recobra la vista y es ungido por el Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo. Eso es el resultado. Y el Señor, ¿qué le dice? Ve y lleva mi palabra de salvación a todas las naciones. El objetivo. Y de eso se trata. De eso se trata. ¿A quién manda el Señor que busque Saulo? ¿Cómo se llama? Ananías. Ananías también tenía un proceso en ese momento, porque también, y Ananías también tenía el mismo celular que tenía Moisés, el mismo celular que tenía Jonás, el mismo celular que tenía Saulo de Tarso, un Motorola GP30. Y también lo tenía Ananías. Y el Señor llama a Ananías y le dice, ve para allá y busca a Saulo, tócalo para que vuelva a ver y úngelo, bautízalo.
en el nombre del Espíritu Santo y llévale. ¿Qué le va a llevar? ¿Qué le lleva Ananías a Saulo? Ustedes que son los que saben mucho. ¿Qué le lleva? Le lleva una palabra. La palabra del Señor se la lleva a Saulo. Le lleva una palabra. Estas tres historias tienen algo en común. ¿Qué es eso que tienen en común? Hay varias cosas. Hay tres reglas importantes. Los procesos son cambios, resultados y objetivos. Esa es la primera. La segunda, las personas normalmente no nos sentimos capaces de arrancar. Por eso el Señor nos dice, levántate. Y si no quieres arrancar, porque no vamos a querer, porque nos da temor, porque decimos, no, yo estoy ocupado, ahorita no puedo, nos van a meter en un proceso para que arranquemos. Y la tercera, es que cada vez que nosotros entramos en un proceso para llevar la palabra, es porque el Señor quiere que eso hagamos. Que nos levantemos y llevemos una palabra de salvación. Hace mucho tiempo, en octubre del 2019, vivíamos todavía en Margarita. Yo tenía un cargo con un nombre muy largo. Yo necesitaba hasta 2 tarjetas de presentación para poder poner el cargo, el número de teléfono y la dirección de correo. Yo era director comercial corporativo de mercadeo y ventas de la cadena de hoteles TVSide de Margarita. Yo había sido invitado para una elección de belleza. Iba a ser juez. Estaba sentado en una mesa con una cantidad de personas importantes. El gobernador, personas, artistas, etcétera, etcétera. Imagínense las personas que estaban sentadas al lado mío. Y en esa mesa que estábamos sentados todos, habían 2 mesoneros que estaban asignados a ponernos agua. Ya mi esposa y yo habíamos hablado en algún momento de que nos teníamos que ir. Ya existía la posibilidad de mudarnos de país por todas las cosas que sucedían en Venezuela. Pero yo estaba negado, pues yo decía, no, negado. No me voy a ir, todavía no. Vamos a esperar que la cosa esté a punto así de caramelo, rojita, para irnos. Entonces, claro, empiezan a nombrar a las personas que están sentadas en esa mesa, fulanito, 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 Hugo, director corporativo, bla, 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 bla. Y el mesonero al lado sirviéndome agua. Yo me acuerdo que en ese momento yo dije, si nos vamos a Chile, yo voy a ser ese mesonero. No voy a ser Hugo Medina, director comercial corporativo. No, yo voy a ser ese mesonero. Así que no me voy a ir. Y seguí sentado ahí, esperando. Cuando se acabó todo este evento, había algo que en mí que explotaba por dentro. Y yo no sabía qué era. Cuando me monté en mi carro directo a mi casa, que iba manejando, empecé a sentir un calor, empecé a sentir algo que no entendía y no entendía. Hasta que de repente me puse a llorar. Y decía, ¿pero por qué lloro? Y llegué a mi casa llorando. Y levanté a mi esposa. Y le dije, mi amor, tengo que decirte algo. Y ella se levantó, dime, ¿pero pasó algo? Y lo que dije, yo nunca lo había planeado, pero le dije, el Señor me dijo, tú no sabes los planes que yo tengo para ti. Así que
Cambios es más, resultados más objetivos es igual a proceso. En todo proceso van a haber cambios, van a haber resultados y van a haber objetivos. Y todos tenemos que pasar por eso. Los cambios son difíciles, muy difíciles. Siempre estamos renegando en contra de ellos. Dios tiene un mandato y se lo repito, no es una sugerencia, no es algo que Él nos está pidiendo, es un mandato y está muy claro. Así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto como luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. ¿Y con qué vamos a llevar? ¿Con qué vamos a llevar? ¿Cuál es la herramienta que vamos a utilizar para llevar esta palabra de salvación que el Señor nos pide? ¿Cuál es la herramienta? Esta es la herramienta, esta que está aquí. Aquí, este es el celular que Dios nos da, porque Él nos habla por aquí. Aquí está. Si nosotros abrimos esta Biblia, vamos a conseguir la comunicación que necesitamos con el Señor para llevar su palabra de salvación. Así que levántate, levántate, levántate. ¿Qué estás esperando? Este es el momento. Ya no esperes más. Llévale la palabra, lleva la palabra de salvación, porque el Señor te lo está mandando. ¿Sí? Gracias, gracias.